¿qué tal? Muy buenos días, licenciada Cristina Vélez. Muy grato estar aquí con todos ustedes a la orden. Muchísimas gracias. Bueno, el doctor José Carmen García Mendiola, pues es un gran aliado del COTRAPEM, este comité que está llevando a cabo este diplomado, y bueno, él es también miembro del comité. Bueno, les voy a leer un poquito acerca de su reseña curricular, su trayectoria, para que puedan conocerlo un poco mejor, cuál es la finalidad, también que él nos va a explicar cuál es la finalidad de este módulo. Bueno, él es maestro en Derecho Penal, es licenciado también en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Acerca de su formación académica, él está certificado por el International Association of Chiefs of Police, espero que lo haya pronunciado bien, en la participación de México Sleep Study Tour, impartida en Washington, D.C., en Estados Unidos de América. Él también está capacitado en materia de trata de personas por la Organización de las Naciones Unidas. También está capacitado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, a través del Buró Federal de Investigaciones, que todos los conocemos mejor como el FBI, en crímenes contra menores en materia de trata de personas. En el servicio público, él se ha desarrollado y es integrante de la barra michoacana del Colegio de Abogados AC, aquí en el estado. También fue agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría Regional de Morelia. También ha sido coordinador de agentes del Ministerio Público, encargado de despacho de la Dirección de Acceso a la Justicia, director de Acceso a la Justicia del Centro de Justicia Integral para las Mujeres aquí en el estado de Michoacán. Actualmente el doctor José Carmen García Mendiola se desempeña como titular de la Unidad de Atención de Trata de Personas de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Así que, pues, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, y sin más preámbulo les cedo el uso de la palabra para que pueda comenzar con la capacitación del día de hoy. Muchísimas gracias, licenciada. Agradezco mucho la bienvenida. Y efectivamente, como tú comentas, la Fiscalía General del Estado de Michoacán es miembro del Comité Interinstitucional en Materia de Trata de Personas, lo cual, pues, gobierno del Estado, al cual usted pertenece, y que en conjunto con la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto Tecnológico de Morelia, el Ayuntamiento de Morelia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, otras instituciones. Afortunadamente, este comité está conformado por instancias federales, estatales y municipales, organismos autónomos, y donde nosotros participamos activamente en este comité, derivado de que nosotros precisamente somos la Fiscalía General del Estado, es la facultada constitucionalmente por el artículo 21 constitucional en tema de la investigación y persecución de los delitos, y en este caso, pues, precisamente los delitos en materia de trata de personas. Es importante señalar que la Fiscalía General del Estado reitera el compromiso y siempre manda un cordial saludo a todos y cada uno de los participantes. Veo por aquí que están un total de 143 participantes conectados. El maestro López Solís, fiscal general del Estado de Michoacán, quien es nuestro fiscal general, pues está al tanto de estas actividades que estamos llevando. También del doctor Manuel Alberto García Herrera, fiscal especializado en materia de derechos humanos y libertad de expresión, lo cual estamos comprometidos, su servidor, con la lucha contra la trata de personas, y precisamente estas acciones que venimos realizando, no nada más nosotros como Fiscalía de Investigación y Persecución, sino también de prevención, de transmitir los conocimientos que nosotros hemos adquirido a través de capacitación y especialización en estos delitos, pero también abocarnos al tema de la prevención. Siempre hay que abocar al tema de la prevención. Nosotros no somos un órgano de prevención, somos un órgano autónomo, un órgano que investiga, pero también nosotros tendemos y apostamos a la prevención, porque entre más se prevenga, entre más la sociedad en general, y por supuesto en Michoacán, esté informada de lo que es el delito de trata de personas, sus modalidades y todas las variantes, podemos prevenir, sobre todo porque en su mayoría daña este delito, lo vamos a ver mayormente a niñas, adolescentes, mujeres, en su mayoría adultos mayores,
y donde afecta, como vemos, a grupos vulnerables precisamente por la condición en la situación en que se colocan desgraciadamente. Entonces, la Fiscalía General del Estado pues está atenta, con una atención especializada. Esta unidad especializada en investigación de estos delitos, pues la creó el fiscal general, el maestro López Solís, precisamente porque estamos ocupados, pero también preocupados sobre todo de atender de esta manera, de una manera especializada, puntual, ya que pues, es un fenómeno a nivel mundial, obviamente estatal, y nosotros como entidad federativa no estamos exentos. Vamos a ver en este diplomado, en este módulo 3, lo que es el delito de trata de personas, los antecedentes, la normatividad aplicable, las diferentes modalidades, sus aspectos básicos, también el tema del proceso penal. Es importante aquí conocer precisamente sobre todo el tema del proceso penal porque varía situaciones en investigación, aunque existe un Código Nacional de Procedimientos Penales que rige a todo el país y que rige a toda la investigación en todo el país. Lo cierto es que cada delito en su tema específico de los elementos se investiga de una manera diferente. En este caso se tiene que investigar de una manera especializada, focalizada, con perspectiva de género, pero también yendo más allá porque desgraciadamente vamos a ver que en otros delitos, por ejemplo, pues denuncia al esposo, a la esposa a su esposo, y está identificada la víctima y está identificado el presunto responsable. En este tipo de delitos, esa es una de las complicaciones que vamos a ver en el transcurso de este módulo, porque muchas veces las víctimas no se concientizan víctimas, las víctimas no están identificadas como tal, los probables responsables no están identificados, muchas veces hacen una comisión de este delito, una forma de captación enganche, que son elementos de este delito, lo hacen con otra identidad, con otra forma de que aparezcan en redes sociales, por ejemplo, que es una forma de enganche que vamos a ver, y donde a nosotros como fiscalía nos toca investigar, identificar a la víctima, rescatarla, pero también, sobre todo que eso es lo que se tiene que priorizar en este tipo de casos, pero también no dejando a un lado precisamente la detención y presentación de los presuntos responsables ante el órgano jurisdiccional, pero para esto tenemos que tener una investigación eficaz, eficiente, exhaustiva, que tenga datos de prueba que nos permita vincular al hecho de delito de trata con la persona probable responsable. Entonces, este delito es de alta complejidad, especificado a nivel mundial, precisamente por estos aspectos, entre otros aspectos que vamos a ver más adelante, pero sí dejarlo claro, es un delito de alta complejidad en la investigación a nivel mundial y que precisamente esto nos ha generado conciencia entre nosotros, entre las instituciones, entre el comité, de sumar esfuerzos para la detección, investigación y persecución de estos delitos. Entonces, como lo comento esto como preámbulo, es importante tenerlo, vamos a poder conocer, me imagino y saludo mucho a muchos compañeros que nos siguen de otras instituciones del gobierno del Estado, de la barra michoacana de Colegio de Abogados y de la misma Fiscalía General del Estado, y a todos en general los saludo y muchas gracias por estar el día de hoy presentes. Yo sé que tenemos todos actividades cotidianas, diarias de nuestro trabajo, pero agradezco mucho que se den el tiempo y la oportunidad de escucharme y sobre todo que se den el tiempo para ustedes y la oportunidad de ustedes de aprovechar este tiempo, una escucha activa, una participación activa y sobre todo porque esto no lo dejamos para toda la vida, y lo digo para toda la vida porque nadie está exento de ser víctima de trata de personas. Vamos a ver por qué. No importa la condición social, no importa las condiciones en que nos encontremos, todos, hasta los mismos servidores públicos, podemos ser víctimas de trata de personas, y por eso lo comento, de que tengamos que hacer conciencia, porque tenemos no solamente nosotros, hijos, hijas, hermanos, primos, sobrinos, etcétera, que pueden ser víctimas de trata de personas. Entonces, esto nada más es para nosotros, sino lo podemos replicar con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, para estar alerta y saber qué hacer, cómo actuar y a dónde acudir en todo este proceso del módulo 3. Y sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio. Tengo una presentación realmente por ahí en la plataforma que ustedes ya vienen manejando del Instituto Tecnológico de Morelia. Está subida alguna información.
algunos materiales, realmente es la legislación, el protocolo de Palermo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, etcétera. Alguna legislación que me gustaría mucho y videos que están de YouTube y que me gustaría mucho que los fueran viendo. Vamos a ir subiendo material conforme vayamos avanzando en la secuencia y la procedibilidad del diplomado. Pero sí es muy importante tener mucho la atención, sobre todo porque la presentación es de manera ilustrativa, nada más de seguimiento, y el tema del material es para que cuando tengan una oportunidad lo puedan leer y vayan, lo que yo les vaya comentando, también lo vayan corroborando, verificando, leyendo, para adquirir un mayor conocimiento, que sea también autodidacta, no nada más que escuchen a su servidor, sino que también ustedes tengan esa actividad de leer, de ver. Sé que a muchos también son a lo mejor abogados, licenciados en Derecho, tienen una maestría, un doctorado. Voy a tratar de utilizar un lenguaje, sí, con algunos tecnicismos, pero sí también de una manera muy sencilla, para los que no, a lo mejor no son abogados, de una manera que sea entendible, digerible para todos y cada uno de ustedes. Sin más preámbulo, voy a permitirme compartir pantalla. ¿Me permiten un momento? No sé si ya está habilitado, Lick, para compartir pantalla. Creo que no me deja. Ya puedes hacer uso. Listo, doctor. ¿Me comentan si pueden visualizar la presentación, por favor? Y si me están escuchando también. Sí, muchísimas gracias, ya se visualiza. Sí te escuchamos bien. Excelente, gracias. Muchas gracias, te agradezco mucho. No hay de qué. Bueno, pues vamos a dar inicio. Por aquí de este lado de mi aparato electrónico no se podía compartir, pues ya me hizo el grandísimo favor la licenciada Cristina por apoyarme para compartir. Una disculpa por la demora. Vamos a empezar. Precisamente ya les comentaba que el fiscal, el maestro López Solís, fiscal general del Estado, creó esta unidad especialmente para atender este tipo de delitos. Creo ahí importante señalar que vamos a ver nosotros una competencia después, más adelante, pero esta unidad solamente conoce delitos de trata de personas específicamente,
lo que conlleva y especifica el artículo 5 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, para su protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. En el artículo 5 específicamente especifica lo que temas de la competencia, y todas las que no están en esos supuestos, que los vamos a ver más adelante, conoce las entidades federativas. En este caso, la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Bueno, ¿me puedes apoyar, Vic, porfa, con la siguiente? Bien, pues vamos a empezar con esta ilustración que les comento aquí en la presentación. Es importante conocerlo, que la Organización de las Naciones Unidas declaró en el año 2013, el día 30 de julio, como el Día Mundial contra la Trata de Personas. Y esto por el grave delito que representa y la grave amenaza a nivel global, nacional y estatal, y que viola pues gravemente los derechos humanos de las personas, entre estos pues la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la propia salud, la integridad física, psicológica, incluso hasta la propia vida. Entonces, como les voy a dar cuenta, pues es un tema a nivel mundial, y que precisamente la ONU lo hizo con la finalidad de concientizar a toda la población de este grave problema, y que se tiene que atender y concientizar sobre todo a la sociedad para denunciar también, no nada más a las autoridades, sino también hacer una concientización de la sociedad de que también todos podemos coadyuvar para erradicar este tipo de delitos. Adelante, por favor. Tenemos por aquí unas imágenes que precisamente es de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata, de la campaña de Corazón Azul que trabaja la ONU precisamente de manera permanente en México y en todos los países, de los cuales los países, estados miembros de la ONU, pues participan activamente, y tienen esta campaña que se denomina Corazón Azul, la cual todas las instancias federales, estatales y municipales también llegan a participar en este gran esfuerzo que realiza la ONU, en esta campaña denominada Corazón Azul contra la trata de personas. También está el tema, esta ilustrativa, de que podemos ver ahí, el ser humano no está a la venta. Precisamente la trata de personas es un delito grave. Ahí nos especifica un ejemplo de la explotación sexual, que es una de las formas de trata de personas, una forma de la modalidad, una forma de explotación. Y son algunas de las imágenes que quise comentarles a ustedes para tener un poquito más. Igual ustedes pueden checar en internet y poder ver, conocer un poco más de esta campaña Corazón Azul que realiza la ONU. Adelante. Y bien, también especificar que México es un país que está catalogado como un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. Como yo les comentaba al inicio, desgraciadamente las mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas indígenas, personas con discapacidad, personas en situación de migración, pues representan los grupos vulnerables más desprotegidos ante este fenómeno. Y obviamente hay que tener muy presente y no olvidar que los factores socioeconómicos y socioculturales también influyen mucho para que las personas puedan ser potenciales víctimas de trata de personas. Adelante. Antes de entrar a un tema trascendente sobre el tema de qué es delito también, como les comentaba, sé que muchos de ustedes son abogados, maestros en derecho, etcétera, pero bueno, como les comentaba, vamos a utilizar un lenguaje sencillo, digerible para todos y todas. Y es importante señalar aquí algo, diferencia entre trata y tráfico de personas, antes de entrar en específico esto. Y lo comento porque hay muchos mitos. Se confunde la trata de personas con el tráfico de personas, y también se le suele denominar trata de blancas, pero ahorita vamos a ver por qué. La trata de personas, en el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, en su artículo 3 especifica qué es la trata de personas. Resumido, es captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas con fines de explotación. Lo sintetizo más adelante, en la próxima sesión vamos a ver lo que es antecedentes y marco normativo, y vamos a poder ver un poquito más adelante, y en esta sesión también, qué es y qué nos establece el protocolo de Palermo respecto a la especificación de trata, que fue la primera definición como tal
de trata de personas en el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas que fue publicado, acordado por la ONU en la ciudad de Palermo, Italia. Por eso se le denomina Protocolo de Palermo, porque fue publicado, acordado en la ciudad de Palermo, Italia. Y bueno, el tráfico de personas está especificado en el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, que también lo publicó la ONU en noviembre del año 2000 con la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, y que el tráfico en específico especifica este artículo 2, la facilitación de un cruce de fronteras sin cumplir los requisitos legales o administrativos con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio u otro orden material. Y lo comento porque hay esa diferencia, ¿no? También algo que hay que tener en cuenta luego muchas veces, y hay servidores públicos que todavía lo siguen utilizando, o la sociedad en general, pero es normal, digo, hay que adaptarse y hay que también conocerlo, que se denomina todavía, le dicen trata de blancas. Lo cierto es que eso sí existió en siglos anteriores, en siglos pasados, del siglo XV. Todos conocemos la esclavitud, que es la máxima expresión de este fenómeno de trata de personas como la modalidad, y que antes se le llamaba trata de blancas porque específicamente eran privadas de la libertad mujeres blancas, eran explotadas sexualmente en Europa, en el continente asiático también. Entonces, por eso se llamaba trata de blancas. Ahora pues es trata de personas porque ninguna persona está exenta de ser víctima de estos delitos. Adelante, por favor. Como yo les comentaba, el tema de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada en noviembre del 2000 aprobó los 3 protocolos que especifica ahí contra la Convención contra la Delincuencia Organizada: el protocolo contra la trata de personas, que ya se los comentaba, y el protocolo contra el tráfico de personas. Adelante, por favor. También quiero hacer y recalcarle aquí un poquito más, y podemos ver una diferencia más entre trata y tráfico de personas. En la trata de personas hay un paso fronterizo regular, ilícito o ningún paso fronterizo, a diferencia del tráfico, que necesariamente tiene que haber un paso fronterizo ilícito. En la trata puede haber documentos legales o ilegales. En el tráfico todos los documentos tienen que ser o están de manera, son apócrifos, falsos o robados. Precisamente en la trata los documentos son retenidos precisamente para controlar a las víctimas. En temas de tráfico el acto es voluntario, muchas veces son voluntarios los cruces fronterizos, los migrantes que pasan por México, Guatemala, Honduras, etcétera, El Salvador hacia Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en la trata siempre hay una coacción y una explotación repetida. Un movimiento también en la trata restringido y controlado. En el tráfico el producto es un servicio y es un movimiento constante, y acá en la trata pues, es un movimiento restringido y controlado, ¿no? Y en la trata la víctima, el producto es una persona, el delito es contra una persona, y el tráfico de personas es un delito contra el Estado por violentar, como comentamos anteriormente, que violenta la legislación migratoria, en este caso la Ley Nacional de Migración, donde hay un cruce ilegal fronterizo. Adelante. Y bien, como les comentaba, precisamente el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, que como yo les comentaba fue en el año 2000, el protocolo de Palermo, fue la primera definición de lo que es el delito de trata de personas. Hay que poner mucha atención en esta definición del artículo 3 del protocolo de Palermo. ¿Por qué? Porque esta definición es la primera definición a nivel internacional, y que cada uno de los países miembros que aprobaron este protocolo de Palermo, al aprobarlo, adquirieron obligaciones, así como el Estado mexicano, de legislar en materia de trata de personas, y que precisamente hoy en día precisamente está una ley general para este tipo de delitos, y que las definiciones que han venido evolucionando, vamos a ver, de la primera ley en trata de personas que hubo en México fue en el año 2007,
y que también fue la primera definición en México, pero esta definición fue la primera definición de trata de personas. Anteriormente sí se lo denominaba trata de blancas, pero esta fue la primera definición a nivel mundial, que de ahí se desprende la definición ya en cada uno de los países y por supuesto en México. Y bueno, este artículo 3 dice que por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o uso de fuerza o uso de fuerza de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, o a una de las situaciones de vulnerabilidad, o a la cesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga una autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzosos, la esclavitud o las prácticas análogas, o la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Eso es lo que nos dice el artículo 3. Aquí hay que tomar en cuenta que esta definición se hizo en el año 2000. Una. Dos, se hizo en varios idiomas, se hizo precisamente en italiano, en inglés, en español, por supuesto. Hay que ver que precisamente estos verbos rectores, que son estas palabras de captación, transporte, traslado, para nosotros son entendibles, pero, por ejemplo, la acogida, la recepción, el recurriendo a la amenaza, el uso de las fuerzas, estos verbos, el rapto, el fraude, se adaptan también a un lenguaje, a una lengua de otros países que son pues, traducidos, ¿no?, al español, que muchos sí son practicados aquí en México, otros tenemos otro concepto, otra definición, pero es importante decirlo, que es la primera definición que se hizo en varios idiomas, en inglés, en italiano, en español y en otros idiomas, y que precisamente algo que resaltar aquí vienen las conductas que se realizan para captar a una víctima, para transportarla, trasladarla, que alguien la recepcione, que sea mediante una amenaza, una coacción, que esto obligue a una persona, aprovechándose de su vulnerabilidad, a hacer alguna actividad y que con esta actividad obtenga un beneficio, un lucro y se obtenga una explotación de la persona. Aquí en esta definición, si se dan cuenta, están unas modalidades que se especifican: la prostitución ajena, otras formas de explotación sexual, trabajos, servicios forzosos, la esclavitud y las prácticas análogas de la esclavitud, la servidumbre y la extracción de órganos. Al menos hay 6 formas de explotación. Actualmente, vamos a ver más adelante, tenemos 11 modalidades. Entonces, del 2000 a la fecha, aquí en México, se han especificado, se han agregado y se ha aumentado el tema de las conductas, de las modalidades, de las formas de explotación que vamos a ver más adelante. Por eso es importante tener muy presente esta definición de qué es el delito de trata de personas establecida en el artículo 3 del Protocolo de Palermo. Adelante, por favor. Y precisamente, antes de pasar a un tema específico de la legislación mexicana, creo es importante conocer, precisamente muchos pues, son abogados, como les repito, saben a lo mejor definiciones de delito, pero es importante conocerlo. Precisamente un concepto de la palabra delito deriva del verbo latín delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. Existen diversas definiciones, precisamente dependiendo del autor. Hay autores como Cuello Calón, muchos, sean autores mexicanos, españoles, etcétera, que te dan una definición de un delito y que esto nos lleva a tener alguna noción ya de lo que es el delito como tema de una definición. Y el delito, precisamente en el Código Penal Federal, en su artículo 7, especifica: el delito es un acto o omisión que sanciona las leyes penales. Pero como vemos, es algo que a lo mejor un abogado entendemos que es delito, que es un acto y que es una omisión, y que es una sanción y cuáles son las leyes penales. Pero muchas de las personas no saben precisamente qué significa que es delito, que es un acto, que es una omisión, que es una sanción, que es una ley penal, ¿no? Entonces es importante precisamente conocer, quienes son abogados lo conocen, quienes no, es importante conocer un poco más, al menos la noción de lo que es esto, porque todo el mundo podemos hablar: voy a presentar una denuncia porque me cometieron un delito, fui víctima,
pero no sabemos precisamente es esto. Y es importante, siempre lo he dicho, entre mayor información tenga la sociedad en general, con mayor contundencia puede exigir sus derechos, precisamente que se investigue un delito que se ha cometido en su agravio, ¿no? Adelante, por favor. Y bueno, es importante tener claro cuáles son los elementos constitutivos del delito. Es algo que muchas veces pues, se resume, es un delito. ¿Qué es un delito? Ya como comentamos, una acción o omisión que realiza una persona que comisiona algún tipo de delito, algún tipo de conducta que está sancionada por una ley penal, en este caso por el Código Penal Federal. Pero los elementos del delito, esta palabra tiene que tener estos elementos para que se dé que esta conducta o que una conducta sea establecida como delito. Primeramente tiene que estar establecida esta conducta que realice cualquier persona en un código penal del Estado o en un código, en el Código Penal Federal o en el Código Penal del Estado de Michoacán. No es tema de delito y no puede ser investigado porque el hecho no constituye delito. De hecho, hay en el Código Nacional de Procedimientos Penales hay forma, de acuerdo al artículo 253, un tema de que se puede abstener de investigar el Ministerio Público cuando el hecho no constituye delito, porque nosotros analizamos si esa conducta que nos está manifestando el denunciante, la víctima, constituye o no un delito. Si no constituye un delito, no está establecida en una ley general especial o en un código penal estatal o federal, no se puede investigar este tipo de conducta como delito, y mucho menos se puede investigar a una persona que no comisionó un delito o que no está establecida esa conducta como un delito. Y bueno, tiene estos elementos que son 4. La conducta, que esto es el que el comportamiento humano voluntario positivo o negativo encaminado a un propósito, que realice esa conducta, esa acción. La tipicidad esta tipicidad es el encuadramiento de esta conducta que se realiza en esta acción o omisión con la descripción hecha en la ley. ¿Qué quiere decir? Que esa conducta que realizó una persona está establecida, como yo les comentaba, en el Código Penal, en el Código Penal Federal, en una ley general, etc. Y que también el tema de la antijuridicidad, que es un tema que se entiende como la violación a lo estipulado en la norma, conducta que representa una transgresión a los bienes jurídicos tutelados por la ley, que precisamente podemos resumir que esta conducta, conducta establecida en la ley, viola precisamente lo que la ley protege, los derechos de las personas. Por eso dice que transgrede o viola el bien jurídico tutelado por la ley. ¿Qué es el bien jurídico tutelado por la ley? Los derechos que están garantizados en estos tipos de legislación penal. Por ejemplo, el delito de lesiones, precisamente el bien jurídico tutelado por la ley sería el derecho a tener una integridad, ¿no? El derecho a la integridad, el homicidio, precisamente, el bien tutelado por la ley es la vida. Por eso, precisamente, cuando ocurre un homicidio y privan de la vida a una persona, obviamente el bien tutelado por la ley sería la vida. Y esta ley protege ese derecho que es a la vida. Por comentar un ejemplo, la culpabilidad es el nexo intelectual y emocional que liga al sujeto con su acto. Precisamente hay una culpabilidad que es el acto intelectual y emocional que liga al sujeto. Aquí hay que especificarlo, no está aquí establecido, pero la forma de comisionar una conducta de alguna persona se establece por dos situaciones muy específicas y puntuales, que es el dolo y que es precisamente un delito culposo. Precisamente el dolo es que precisamente la persona tiene toda la voluntad, toda la intención de realizar esta conducta, precisamente del tema de hacerlo, de realizarlo, que está consciente de lo que va a hacer y el resultado que se va a obtener al realizar esta conducta, precisamente al realizar en trata de personas una captación de una víctima, ya está preparando toda esta conducta con forma de captar, de enganchar
de transportarla para la finalidad. ¿Cuál es? Explotar a la persona, cualquiera de las 11 modalidades que vamos a ver de explotar a una persona. Por ejemplo, para prostituirla, ¿no? Que la prostitución es una modalidad. Entonces, esta persona precisamente realiza con toda la intención, o sea, con el dolo, realiza esta captación, este enganche, la transporta, la lleva a otro lugar, la amenaza, la coacciona, porque tiene toda la intención de explotarla. Y a diferencia de un delito culposo, que muchos deben de conocerlo, un delito culposo, por ejemplo, un hecho de tránsito, ¿no? Va Juan Pérez transitando por una calle aquí en la ciudad de Morelia y de repente una motocicleta en un mismo cruce, tienen una intersección, que tienen un choque, para que nos entendamos ahí, un encuentro y un choque, y derivado de eso la persona de la moto muere, por ejemplo. Entonces es un homicidio culposo, precisamente. ¿Por qué? Porque Juan Pérez no tenía la intención de matar al conductor de la motocicleta, no tenía ninguna intención de dañar su vida. Entonces es un ejemplo que podemos ver. Obviamente en trata de personas, obviamente el delito tiene que ser doloso, tiene que tener estas conductas, estos elementos del delito, la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, para que tengamos esto específico, que es el dolo, que es la intención de explotar a una persona. Adelante, por favor. Precisamente el delito en el Código Penal, Federal está en el artículo 7, que específicamente, en resumir, es acción o omisión, bien jurídico tutelado por la ley, lo que ya comentábamos. Adelante, por favor. Bueno, vamos a ver un poquito más sobre el tema de la conducta. La conducta es el primer elemento básico del delito. Se define como el comportamiento humano voluntario, que les comentaba, positivo o negativo, encaminado a un propósito. Lo que significa que solo los seres humanos pueden cometer conductas positivas o negativas, ya sea una actividad o inactividad respectivamente. Activo o inactivo. Es voluntario dicho comportamiento porque es decisión libre del sujeto y es encaminado a un propósito porque tiene una finalidad de realizarse una acción o una omisión. No olvidemos esto, porque también en la definición de trata de personas que vamos a ver, que actualmente está, es acción o omisión. Ya lo contemplaba en la primera definición en México en el año 2007, no lo contemplaba, ya abrogó la del año 2012, que está vigente ahora, abrogó esa definición, y ya en la del 2012 ya especifica acción o omisión. Y la conducta pues puede ser de omisión simple también y de comisión por omisión, que es un tema también que vamos a analizar. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que el no hacer también no representa un delito, pero también el no hacer, el ser omisos en este tema, por decirlo, en omitir, hacer una actividad y que tenemos conocimiento de que una víctima está realizando alguna actividad en contra de su voluntad, precisamente es obligada o coaccionada. Precisamente por eso la Ley General en materia de trata de personas, que es la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, para su protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, que a partir de ahora me voy a permitir que le denominemos Ley General en la materia, porque pues, como vemos tiene un nombre extenso. Adelante, por favor. Bueno, precisamente la conducta también tiene elementos, un elemento positivo o negativo, la acción omisión, un resultado, la tercera, una relación de causalidad entre el acto y el resultado, precisamente, que muchas veces, por ejemplo, también se da el tema de la tentativa de la comisión de un delito. Precisamente en el 3 podemos ver que existe un tema de causalidad, precisamente, que es la relación entre la conducta, el acto y el resultado. Aquí precisamente tiene que ver que la conducta con la consumación del delito.
Vaya, para ejemplificar algo más sencillo, porque la trata de personas a veces es más complicado acreditarlo cuando hay una tentativa, ¿no? Es más complicado. Si de por sí es complicado acreditar que se consumó el delito, mucho más una tentativa. Pero para tener claro esto de la causalidad del acto y el resultado es precisamente la conducta con lo que se queda primero. El homicidio, que es un ejemplo muy claro, es la conducta de una persona que Juan Pérez le dispara a Pedro García, donde precisamente esa es la conducta, le disparó con la intención de que privarlo de la vida. El resultado, precisamente al consumarse el delito, es que la persona muere por esta acción. Ese es el resultado, que se privó de la vida de una persona. Pero cuando no se da esta relación de causalidad, o por ejemplo la tentativa que yo les comentaba, ¿por qué? Porque no se consuma en su totalidad la intención del resultado. Precisamente cuando se realiza un disparo, una persona A, B, el resultado tendría que ser privado de la vida de una persona. Pero como dice la tentativa, lo especifica la legislación, la norma, la tentativa precisamente va enfocada a que por una causa externa al sujeto activo, al que realizó la conducta del acto, no se consumó precisamente, solamente le disparó una lesión por arma de fuego, pero que no dañó o no trascendió privarlo de la vida. Y precisamente el acto es el comportamiento humano positivo o negativo que produce un resultado. Positivo será una acción que consiste en una actividad de un hacer, mientras que la omisión es una inactividad, que es cuando la ley espera una conducta de un individuo y esta se deja de hacer. Un poco más específico, ¿no? Adelante, por favor. Aquí, como comentamos, es precisamente alguna otra situación que puede ser ampliarlo, porque sí quiero que se quede muy específico lo que significa el delito de acción que realiza el sujeto, produciendo consecuencias en el mundo jurídico. Dicha acción debe darse un movimiento por el sujeto activo. Vamos a ver también las formas de autor y partícipes. De esta manera, la conducta, como les comenté, tiene un movimiento, un resultado, una relación de causalidad penal, es decir, deberá configurarse un delito descrito en la ley que será intrascendente, que lesione intereses jurídicos protegidos por la ley o solo pongan en peligro según el tipo penal, que específicamente, o solo en peligro según el tipo penal, precisamente en la tentativa, ¿no? Que se pone en peligro la vida, se daría una tentativa de homicidio, ¿no? Que una lesión de arma de fuego. Podría ser un ejemplo claro para que entendamos más adelante los delitos o modalidades de la trata de personas. Adelante, por favor. Bien, la acción también, en un sentido estricto, es la actividad voluntaria realizada por el sujeto. Consta de un elemento físico y de un elemento psíquico. El elemento el primero es el movimiento y el segundo es la voluntad del sujeto. Por eso yo les comentaba, muchas veces pues hay otras ramas que estudian la conducta de una persona que realiza o comete un delito, ¿no? Como la criminología, etcétera, que estudian precisamente todos estos temas de las formas de autor o coautor o partícipe de la forma que realiza, porque, como lo comentaba, el primero es de movimiento de acción, el segundo ya va conjugado con eso, correlacionado con la voluntad del sujeto, de la voluntad del resultado, que esté consciente y existe un nexo causal entre ambos, y que esto repercute precisamente en un elemento psíquico, precisamente que está consciente del resultado, que ya muchas veces hasta hacen esa planeación, como pasa en el delito de trata de personas que planean, que buscan en Facebook, en redes sociales y detectan a víctimas potenciales que pueden ser susceptibles mayormente para ser captadas, para ser enganchadas, y precisamente analizan y planean cómo
precisamente realizar esta conducta y que obviamente obtengan el resultado que están esperando, ¿no? Adelante. La omisión, precisamente, un poquito profundizando este tema, tiene 4 elementos: la manifestación de la voluntad, que también hay una voluntad de no hacer, una conducta pasiva de inactividad, del deber jurídico de obrar y no hacerlo, de un resultado típico jurídico, que estos delitos se clasifican en los delitos de omisión simple o propios y delitos de comisión por omisión o impropios, respondiendo a la naturaleza de la misma norma, dependiendo cada delito. Es importante conocer qué es la omisión y cuáles son sus elementos, precisamente que en estricto sentido es que hay una voluntad de no hacer, de una inactividad, de que estamos conscientes que debemos de hacer y realizar, y que hay un deber jurídico, y que obviamente esto nos conlleva un resultado típico jurídico. Y que precisamente los primeros consisten en omitir la ley, violar una preceptiva, mientras que los segundos en realizar la omisión por un resultado prohibido por la ley. Precisamente, ¿por qué? Porque también la omisión está prohibida por la ley, también en ciertos casos específicos establecidos en la legislación, en el Código Penal o en las leyes generales. Y la primera no produce un resultado material, la segunda sí, así se establece precisamente, y que hay que tenerlo muy en cuenta también, ¿no? Porque también a veces pensamos, como voy a repetirlo, que el no hacer, pues no repercute, no trasciende o no es un delito, y lo cierto es que sí, hay ciertas conductas de que si no realizamos o hay una inactividad, no se atiende un deber jurídico, pues hay un resultado también típico jurídico. Adelante, por favor. ¿Sí me escuchan? Porque por ahí vi un comentario en el chat de que no se escucha. No sé si a lo mejor también sea tu aparato electrónico. No sé si alguien me puede decir si sí se escucha. Ah, me comentan que sí se escucha. Bueno, entonces a lo mejor la persona que comentó que no se escucha, a lo mejor que igual revise su conexión o algo para estar en sintonía. Bueno, vamos a pasar al tema de un hecho delictivo con el objeto de un dato de prueba. Eso es importante. Ahorita estamos empezando un tema de lo que es el delito, de entenderlo un poquito más antes de entrar más de crédito. Anteriormente de este hecho, de esta diríamos que nosotros, y vamos a ver más adelante, tenemos que realizar de este hecho delictivo, que es Sí, creo que hubo un tema con el internet del doctor José Carmen. Sí, vamos a esperar a que se vuelva a conectar. Un momentito. Sí, se perdió la conexión. ¿Sí, ya me escuchan? Sí, ya. Ya te escuchamos y te vemos. Ah, muchas gracias. Me quedé hablando solo, no sé qué ocurrió, pero ya estamos por aquí presentes. Sí, les comentaba que precisamente derivado de un hecho delictivo, de una conducta que está establecida por la ley, se tiene que realizar una teoría del caso, que en este caso la teoría del caso está dividida en tres: en teoría fáctica, teoría jurídica y teoría probatoria, que precisamente este hecho fáctico es la conducta que se realizó de una persona en agravio de otra. La teoría jurídica, precisamente, qué delito vamos a investigar, qué clasificación preliminar le vamos a dar a esta conducta para planear y realizar una investigación eficiente, exhaustiva y sobre todo inmediata, y que nos
permita obtener de esta investigación datos de prueba que permitan precisamente acreditar esa conducta especificada como delito, en este caso de trata de personas con la modalidad de participación ajena, por ejemplo. Y que precisamente esta frase, pues dicen, es un hecho que la ley señala como delito. Bueno, esta frase está empleada y está establecida, especificada en el artículo 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A de la Constitución. Circunstancias que se ocurrió y luego a demostrar si esta se subsume en un tipo penal que especifica, en este caso, la Ley General de Trata de Personas. ¿Sí me escuchan bien? De repente como que se corta un poquito. Sí veo por ahí que se corta, pero bueno, vamos a continuar, si no me lo hacen saber, por favor. Adelante, licenciada, si me apoyas. Es importante verificar estas tres preguntas también porque derivado de esto especificamos nuestro cuadro fáctico, por ejemplo, nuestro hecho, que es una conducta establecida como delito, precisamente que nos preguntamos al momento de que una persona comparece ante el Ministerio Público a presentar una querella, una denuncia, o que nosotros iniciamos una carpeta de investigación por algún tipo de reporte o denuncia anónima, por ejemplo, siempre es importante después de la investigación o cuando tenemos contacto con la víctima directa o indirecta, hacer estas preguntas. ¿Qué hizo la persona activa, ¿no? A la acción imputada o afirmada? ¿Quién lo hizo? Elemento del sujeto activo. ¿Cuándo lo hizo? Circunstancias de tiempo. ¿Cómo lo hizo? Elemento circunstancial. ¿Dónde? El elemento de localización o de la ubicación del lugar de los hechos. ¿A quién se lo realizó? ¿A quién se lo hizo? Elemento subjetivo del pasivo, precisamente. Porque esto nos permite especificar precisamente por qué lo hizo, en un elemento motivacional, qué originó, qué motivó que una persona activa, del sujeto activo, en tal tiempo, de qué forma, en qué lugar, a quién se lo hizo y qué motivó a hacer esta conducta delictiva, en agravo de quién. Todo esto es importante y que son preguntas que se tienen que especificar y son trascendentes, importantes, son preguntas de oro que a nosotros nos sirven precisamente para verificar iniciar una carpeta de investigación, algún tema de denuncia o querella. Para nosotros tener, como yo les comentaba, una investigación y una planeación, precisamente que esos elementos se vayan dando, como los elementos del delito, como estas preguntas de circunstancias, modo, tiempo, lugar, que a quién participó, en agrado de quién ocurrió, porque si no hay, como yo le comenté, los elementos del delito, si hay ausencia de alguno de ellos, igual manera en estas situaciones, pues va a haber un tema. Algo importante, y yo creo que precisamente hace un tiempo ocurrió, donde precisamente hay servidores públicos que tienen cargos importantes, trascendentes, de toma de decisiones y que desconocen precisamente ciertos elementos de constitución de delito y que pueden repercutir también en una violación de derechos humanos a las personas que presuntamente participaron en la comisión de algún delito. Si algún tipo de delito que nos especifica una persona o víctima no es corroborada y acreditada con datos de prueba, pues no tenemos elementos suficientes para, llegando el momento oportuno que vamos a ver en el proceso penal, que es el final de este módulo, que es la etapa intermedia donde se tiene que presentar una acusación. Si no hay elementos suficientes que acredite quién lo cometió, dónde delito y de la forma de comisión y participación de las personas,
no se podría presentar una acusación. Vamos a ver más adelante que es una acusación formal ante el órgano jurisdiccional. Desgraciadamente, muchas personas, y lo digo con toda claridad porque específicamente estos delitos de trata de personas ameritan que personas que estén a cargo de estos temas estén altamente capacitados, y precisamente porque con esto se puede dañar a algunos presuntos responsables violando sus derechos humanos porque están privados de la libertad con una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pero también dañamos a las víctimas. No procuramos justicia porque puede quedar un acto impune. Entonces, son las dos partes, ¿no? Se violentan derechos de víctimas, de personas, en su agravio, pero también de las personas que probablemente participaron. Tiene que ser una investigación eficiente, exhaustiva, que dé credibilidad, que cause convicción, no nada más al proceso, sino que repercute en la convicción de las decisiones del órgano jurisdiccional. Adelante, por favor. Y bueno, es importante conocer quiénes especifica, por ejemplo, en el artículo 13 del Código Penal Federal, especifica las personas responsables que cometen los delitos, autores o partícipes del delito. Precisamente son autores o partícipes del delito, en primer momento, los que acuerden o preparen su realización. Precisamente yo les comentaba que muchos de los delitos, y en este caso el delito de trata de personas, hay hay redes, por ejemplo, a nivel mundial, nacional. En Michoacán no se tiene detectado que exista alguna red como tal. Precisamente es importante estas acciones para difundir y motivar a la denuncia y esto provoque el inicio de la investigación. Porque precisamente en la trata de personas participan varias personas. Una puede a lo mejor captar, enganchar, otra transportar, otra retener, otra entregar, otra recibir, otra alojar, etcétera. Y otra llegar a la finalidad de explotar a la persona. Entonces, precisamente hay personas, precisamente son autores o partícipes, uno, los que acuerden o preparen su realización. Que estén ya premeditando, que estén planeando realizar, detectando a víctimas potenciales para captarlas y explotarlas. Dos, los que lo realicen por sí, precisamente. Hay personas que, desgraciadamente, en los delitos de trata de personas, vamos a ver algunos casos que vamos a poner de ejemplos, que hemos tenido casos reales, muy lamentables, donde la madre prostituye a su hija, la tía prostituye a su sobrina, el papá prostituye a su hija, el papá vende a su menor hijo recién nacido. Son temas donde no nada más personas extrañas, externas, son partícipes o responsables o autores del delito, sino también en Michoacán se da que mayor incidencia delictiva en trata de personas se comete personas cercanas a las víctimas, como yo les comento, el padre, la madre, el tío, la abuela, etcétera. Entonces es algo preocupante, ¿no? Porque muchas veces se cuidan las personas de los externos, de las gentes desconocidas, pero también lamentablemente hay personas dentro familiar que explotan a sus hijas, que venden a sus hijas, que las prostituyen, que a cambio de un dinero venden a un bebé recién nacido, por ejemplo. Entonces es que se realiza por sí, o sea, por una persona, en ese entendido, ¿no? La 3 es lo que se realiza en conjuntamente, que se realicen por una o varias personas, los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro también, porque muchas veces una persona puede consumar un delito aprovechándose de otra persona para dañar a una tercera persona, sirviéndose de una persona para concretar un ejemplo, una cita, etcétera, concretarlo, llevarlo a un lugar, etcétera, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, seguimos la quinta, son las que determinen dolosamente a otro acometerlo, que precisamente muchas veces una persona puede incitar a otra de una manera dolosa, con la intención, con la voluntad, a otra de cometerlo, de realizarlo, de que se consuma esa acción o omisión también.
Las series lo que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su consumación. Precisamente muchas veces una realiza una acción con el dolo, con la intención del resultado, y otra persona también ayuda a que si este se realice, se consuma, o precisamente auxilie, precisamente en un tema de que lleve algún elemento trascendente, el arma, por ejemplo, algún tipo de parte de la comisión real material que se consuma el hecho delictivo. Los que posteriormente a su ejecución auxilien al delincuente, a la persona partícipe en el cumplimiento de una promesa anterior al delito. También veo, a lo mejor esas ciertas conductas que he estado mencionando al último son poco probables, poco detectables, pero eso no quiere decir que no existan, que no se dé y que no pueda ocurrir. La última, lo que sin acuerdo previo intervengan con otros en su comisión cuando no se puede apreciar el resultado de cada quien que lo produjo. Los principios a que se refiere el presente artículo responderán a cada uno. ¿Por qué? Porque se tiene el juez, por ejemplo, cuando llega un momento a un juicio y se desahogan las pruebas y se realizan los alegatos de clausura y que el juez ya tiene, el tribunal de enjuiciamiento tiene que tomar una decisión, precisamente va a sancionar dependiendo a las personas de la forma de participación o intervención que tuvieron para que se consumara el delito. Muchas veces al autor intelectual, por ejemplo, le va a poner una pena mayor, ¿no? Una pena más gravosa que a la persona que a lo mejor únicamente auxilió a que consumara. Obviamente tiene un grado de participación, pero menor al autor al que dolosamente planeó cometerlo o intervino de una forma directa para la consumación y su propia culpabilidad, pues tendrá que responderla de acuerdo a cada acto que realice cada sujeto. Adelante, por favor. Y bueno, vamos a conocer precisamente, yo les comentaba, que derivado del protocolo de Palermo, que ya comentábamos al inicio, de ahí se desprende la primera definición de trata de personas en ese protocolo de Palermo en el año 2000. Este protocolo de Palermo lo ratificó el Estado mexicano hasta el año 2003, 3 años después. Y 4 años después se promulgó, se publicó, etcétera, en el Diario Oficial de la Federación, la ley para prevenir y sancionar la trata de personas. Que esta pues, ya fue abrogada el 14 de junio del 2012. Pero esta primera ley en el año 2007, fue en noviembre 27, esta ley para prevenir la trata de personas fue la primera ley en México, después de 7 años de la publicación, de aprobación del protocolo de Palermo, y después de 4 años de la ratificación de este mismo por el Estado mexicano. Los legisladores, el Congreso de la Unión, fue quien la emitió, precisamente por ser un grave delito. Y en este artículo 5 que especificaba esta ley del 2007, especificaba la definición, la primera definición en México de lo que es el delito, los delitos de la trata de personas. Y comenta, comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entrega o reciba para sí o para un tercero a una persona por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a la explotación sexual, trabajos o servicios forzosos, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o a la intercipación de un órgano, tejido o sus componentes. La persona que contrate publicidad por cualquier medio de comunicación, así como las personas que publican anuncios que encuadren en alguna de las conductas del delito de trata de personas, será sancionada conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de esta ley. Cuando este delito se ha cometido en contra de las personas menores de 18 años de edad o en contra de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo, no se requerirá acreditación de los medios omisivos.
Esta fue la primera definición en México de trata de personas. Como podemos ver, tiene ciertos verbos rectores, ciertos elementos del tipo penal del Protocolo de Palermo, que es obviamente porque precisamente ratificó el Estado mexicano este protocolo, pues adoptó esas conductas establecidas y que obviamente en el momento del protocolo de los Estados miembros, de las personas que intervinieron en su análisis y proceso para aprobar este protocolo, pues obviamente detectaron estas conductas que son las más recurrentes en su momento, y que especialmente México, al momento de legislar, adoptó estas conductas o estos verbos rectores o estos elementos del tipo penal para establecerlos en el artículo 5 como la primera definición como tipo penal del delito de trata de personas en México. Y que bueno, como yo les comentaba, muchas de las palabras pues son difíciles muchas veces de acreditar. ¿Por qué? Porque hay que acreditar primeramente, como dice, comete un delito de trata de personas quien promueva. Hay que acreditar que una persona promovió la trata de personas, que solicitó, que solicite, que ofrezca, que facilite, que consiga, traslade, entregue o reciba. Cada uno de estas palabras son verbos rectores para nosotros, son palabras, elementos del delito, y cada palabra se tiene que acreditar. Pueden ser una persona que la promueva para una víctima, otra que la ofrezca, o que la consiga, que la traslade, y otra que la explote. Precisamente hay varias personas que participan en conjunto, como comentábamos hace un momento, hace ratito, del tema de la forma de quienes intervienen y quienes participan en la comisión de los delitos. Y que bueno, esta primera definición dice conductas del delito de trata de personas. Todavía estaba en un tema del delito, vamos a ver antes que ya son delitos de trata de personas o delitos de la materia o de sus diferentes modalidades. Vemos también en esta primera definición que las modalidades que están aquí son prácticamente las mismas que están en el protocolo de Palermo, que empieza con el tema de explotación sexual, trabajos sociales forzosos, la esclavitud, prácticas análogas, servidumbre, explotación de un órgano, tejidos o sus componentes. Pero precisamente vamos a ver y analizar esta primera definición de tipo penal, que ya cuando esta ley fue abrogada en el 14 de junio del 2012, donde ya se emite la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas para su protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, que como les comentaba en lo general, en lo continuación, vamos a denominar Ley General en la materia, especifica precisamente ya otra definición, precisamente ya diferente a esta de la ley del 2007 en su artículo 5, que vamos a ver más adelante. Adelante, por favor. Y bueno, precisamente tenemos la definición que ya esta ley general en la materia del año 2012, en su artículo 10, ya está especificada. Si vemos a la del artículo 5 de la primera ley de trata en México, que especificaba la primera definición del delito de trata de personas, cambia totalmente a la definición ya actual que está vigente hoy en día en México, que es de la Ley General en la materia, en su artículo 10, que especifica que es toda acción o omisión dolosa de una o varias personas. Si nos damos cuenta, precisamente por eso inicié esta sesión con el tema de analizar precisamente qué nos dice la norma en el Código Penal, qué es una acción, qué es una omisión, qué es el delito, qué significa, quiénes participan, quiénes son los autores, de qué manera se realiza con el dolo, con la culpabilidad, el grado de participación, porque precisamente para llegar a este punto, a entender precisamente qué es toda acción o omisión dolosa, pues yo podría decir y empezar a decir, no, la trata de personas está en el artículo 10 y dice, es toda acción o omisión dolosa de una o varias personas. Pero todas estas cuatro palabras, acción, omisión, dolosa, de varias personas, implica conocer qué es una acción, qué es una omisión, qué es el dolo y quiénes participan, quiénes son autores, quiénes son partícipes, para entenderla. Porque muchas personas pueden hablar de trata de personas. El tema aquí es entender el tipo penal.
Y sé de muchas personas que dicen, bueno, la trata de personas es esto, que es una víctima. Sí, el tema para nosotros es de alta complejidad porque nosotros tenemos que identificar dentro de una investigación quién realiza una conducta de acción, de omisión, obviamente con todo el dolo y la intención de cometerla, quienes participan para captar, para enganchar, para transportar, para transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas, con la finalidad, como dice, con los fines de explotación. Entonces tenemos aquí dos puntos importantes: quién la realiza, cómo la realiza y obviamente de manera conjunta, porque como les comentaba, una persona tiene que captar, otra transporta, otra transfiere, la entrega, por ejemplo, y otra la aloja, y ya otra tercera y última persona, por ejemplo, realiza la explotación. Eso puede denominarse como una red de trata de personas y que realizan en conjunto varias personas de una forma de acción dolosa en agravio de una persona, y que obviamente con la finalidad de explotación y que obtengan estas personas un beneficio, un lucro, que precisamente es otra de las situaciones o elementos que tenemos que tener en la económica, por ejemplo, que es lo más recurrente, que se beneficie, el ejemplo que yo les ponía, de que una madre prostituía en Pátzcuaro a su hija, por ejemplo, y que obviamente su madre, al prostituir a su hija de 14 años, ella cobraba por el servicio sexual que obligaba a su hija menor de edad a tener actos sexuales con personas diversas. Y que en este caso, precisamente, pues ya tenía que realizar una acción. Ya, ella no captó ni enganchó. ¿Por qué? Porque tenía, precisamente, se aprovechó de la vulnerabilidad de que era menor de edad su hija, se aprovechó del poder que tenía sobre ella de toma de decisión, la amenazó, la coaccionó para explotarla, precisamente. Más adelante, cuando veamos en la sesión de las modalidades, vamos a ver y desglosar cada modalidad, porque cada modalidad es un tipo penal. Vamos a ver que el delito de trata de personas se sanciona de esta manera, pero el delito donde dice especifica la prostitución ajena, eh, se especifica que es esa conducta que es prostituir y qué sanción punitiva y pecuniaria se da, o sea, cuál es la sanción de prisión y cuál es la sanción de multa pecuniaria, que ahora pues son UMAS o de medidas de actualización, y que tenemos que tener esta visión y este amplio eh, de investigación para acreditar todas estas conductas que especifica el artículo 10, que es una acción, que es una omisión de forma dolosa por una o varias personas, quienes participaron, quienes intervinieron, cuál fue su grado de participación para identificar su grado de culpabilidad, y que todo esto nos especifique y nos lleve, obviamente, a identificar la víctima, identificar los responsables, de una clasificación preliminar ante el órgano jurisdiccional, obtener una orden de aprehensión, una vez que se detenga y se complemente este mandamiento judicial, presentarlo ante el órgano jurisdiccional, que resuelva su situación jurídica, y que obviamente la Fiscalía obtenga una vinculación a proceso, pase una investigación de investigación complementaria, ya esta investigación formalizada ante el órgano jurisdiccional, y que nos permita llevar una teoría del caso fuerte, creíble, donde podamos precisamente llegar a una etapa intermedia donde podamos presentar una acusación de una manera contundente, acusando del tipo de delito y la clasificación que la Fiscalía tiene en contra de esta persona, especificando y solicitando cierta pena por su grado de participación y culpabilidad, y que esto nos permite llegar a un proceso de juicio de una manera contundente, fuerte, sólida, con datos de prueba, medios de prueba, y llegar al juicio con las pruebas ya admitidas en la etapa intermedia para obtener una sentencia condenatoria. Que todo esto que les estoy platicando ahorita lo vamos a ver en todo este módulo, cada paso, cada etapa, pero desde aquí se desprende precisamente, si un ministerio público, si un policía de investigación no realiza un buen análisis de este tipo del artículo 10, de cómo identificar, cómo clasificar cada conducta que nos esté narrando la víctima, es, creo yo, muy complicado que podamos obtener un cuadro fáctico y que pueda tener una planeación y obtener datos de prueba para identificar y obviamente construir nuestra teoría del caso, que recordemos que la teoría del caso va
nuestra teoría fáctica, que es el hecho de delito, con nuestra teoría jurídica, que es la clasificación de qué tipo de delito, qué artículo le estamos señalando, cuál es el grado de participación, si es en delito instantáneo, permanente o continuado, que este tipo de delitos, hay que decirlo, es un tipo de delito que se especifica. Hay tres formas de la comisión del delito también, que se me olvidó comentarles. Hay delitos que se consumen de manera instantánea, de manera continuada y de manera permanente. Ejemplo de ello, para que lo tengan un poquito más claro, un delito instantáneo, precisamente, vuelvo al ejemplo del homicidio, un ejemplo de un delito instantáneo, precisamente es que en el momento el sujeto A prive de la vida al sujeto B mediante un arma de fuego, mediante un disparo, en ese momento, en ese instante, se consume el delito de homicidio porque realizó el disparo la persona A a la persona B y en ese momento la persona B perdió la vida. Es un delito de manera de consumación instantánea. Pero en ese tipo de delitos de trata de personas donde tenemos varias acciones o omisiones, donde tenemos varios verbos rectores de captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con la explotación, sobre todo el tiempo de la explotación de una persona, pues muchas veces vamos a ver que la prostitución ajena, muchas personas obligan a una persona a prostituirse y tienen esta conducta para ellas diariamente. Muchas veces hemos tenido capacitaciones en Estados Unidos donde dicen que en otros países, y por supuesto no dudo que ocurra en México y en Michoacán también, donde las víctimas las obligan a tener relaciones sexuales, a prostituirse con 5, 10, 20 personas al día, por poner un ejemplo. Entonces es un delito que se va consumando de manera diaria, de manera recurrente, que se contempla en la legislación como un delito de consumación permanente, que estos temas se tiene que analizar este delito de esa manera, porque es un delito donde la víctima a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada día, está siendo víctima de trata de personas porque está privada de su libertad, está sometida, está controlada de movimiento, como comentábamos al principio, restringen el movimiento y controlan su movimiento, le quitan sus documentos para retenerla, entonces diariamente la explotan, la prostituyen, entonces es un delito de consumación permanente. Por eso lo especifico y lo comento para tener una diferencia de un delito instantáneo, que como yo les comentaba es un delito instantáneo, es el homicidio, ¿no? Que A, B priva de la vida en ese momento a B. Adelante, por favor. Precisamente de una manera más ilustrativa que tener presentes, hay que desglosarlo y tenerlo presente, que es, a lo mejor lo podemos ver en la legislación. Los que somos abogados, pues nos gusta leer los códigos, las leyes generales, las leyes especiales y analizar cada palabra, cada verbo rector, cada elemento del delito, pero podemos ver de una manera más ilustrativa los elementos de la trata de personas. Por ejemplo, yo les comentaba que cada persona puede comisionar una captación mediante el engaño y obtener una explotación. Por eso se divide en tres, que es la conducta, los medios y los fines. Precisamente cuando son víctimas menores de edad, la fiscalía o el órgano investigador o tema de la teoría del caso no se obliga o no estamos obligados a acreditar los medios comisivos, que son el engaño, la violencia física, psicológica, el abuso de poder, la vulnerabilidad, las amenazas, en cuestión cuando son delitos de trata de personas cometidos en agravio de menores de edad de 18 años. Cuando son mayores de edad, sí se está obligado y sí tenemos que acreditar los medios comisivos, que en este caso es el medio por el cual una persona captó y explotó a la otra persona. Entonces podemos ver que es un círculo, que es un tema, visto que se repite y que vuelve a repetirse día a día con cada una de las víctimas, precisamente porque los elementos de la trata se divide, por ejemplo, vamos a dividir en tres, en cada verbo rector de cada palabra, pero se divide en
estas tres específicas palabras. Conducta que realiza la captación del enganche en transporte, retiene, entrega, recibe, aloje, y los medios comisivos, que nosotros llamamos medios comisivos, para cometer esa conducta y obtener el resultado esperado por el tratante o el delincuente o la persona autora o partícipe del delito. ¿Con la finalidad para qué? ¿Cómo lo hace? ¿No? Como el medio, ¿cómo lo hace? Mediante un engaño. Por ejemplo, a veces la persona, vamos a ver más adelante las modalidades, la persona tratante engaña a una menor de edad, se aprovecha de su vulnerabilidad mediante un engaño de que la enamora, por ejemplo. O bien, otra persona, por ejemplo, la madre que prostituía a su hija en Pátzcuaro, bueno, se aprovecha de su vulnerabilidad, pero también de la violencia física y psicológica que ejerce como madre a su hija. También puede haber amenazas. Esos son los medios comisivos, del cual se aprovechan para que esa persona realice esa conducta de una manera obligada, amenazada, porque mediante una violencia física, mediante un engaño. Y el fin, ¿para qué? ¿Para qué? Para realizar una explotación de esta persona, una actividad de las 11 modalidades que especifica la ley y que esta persona tratante o tratantes obtengan un beneficio, un lucro o un beneficio económico para tenerlo precisamente muy claro, ¿no? Que es conducta, medios y fines, que son los elementos de la trata de personas, como podemos ver de manera ilustrativa, ¿no? Primero está la captación, el traslado, la retención, se recibe, se entrega a una persona, se aloja y ya se explota, ¿no? Con la finalidad de explotarla, por eso decidí ponerlo ahí un poco más específico, más sencillo, más ilustrativo, que vayamos adentrando un poco más al tema del delito. Y como podemos ver, pues son temas muy complejos de acreditar, porque como yo les comentaba, tenemos que acreditar cómo se capta, cómo se engancha, cómo se transportó, vía aérea, vía autobús, vía un vehículo particular. Precisamente, quién la alojó, dónde se alojó, física, qué palabras utilizó para realizar o conductas a veces psicológica, cómo se abusó de su poder, cómo se aprovechó de su vulnerabilidad, cómo la amenazó, con qué la amenazó, la explotación, dónde la explotó, con quién la explotó, cuánto beneficio obtuvo de dinero, de beneficio económico de lucro. Entonces son muchos elementos, muchas palabras que tenemos que acreditar dentro de un delito, dentro de una investigación, y que esto nos permite, como yo les comento, en una teoría del caso fuerte, sólida, para ir ante un órgano jurisdiccional a ejercitar la penal en contra de una persona plenamente identificada, porque aquí hay que tener en cuenta una persona, pero yo les comento que muchas veces es obvia y evidentemente, y eso nos enfrentamos, por eso la alta complejidad de la investigación de esos delitos, porque obviamente quien está atrás del Facebook de una persona y que capta a una persona víctima menor de edad, no le va a decir su verdadero nombre, no le va a decir, sí, soy José Pérez García. Se va a hacer pasar por pues, Pedrito, Pedrito Juárez, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es un tema donde no podemos a veces identificar al presunto tratante porque tenemos esa dificultad de que se hace pasar con otra identidad, de un tema de ocultar su identidad, y que nosotros al acudir ante un órgano jurisdiccional tenemos que tener plenamente acreditada la identidad de la persona, y que eso nos dificulta porque también muchas veces de las personas dicen, no, pues una persona me captó, esta me entregó a otra y esta me transportó de Morelia a Uruapan, por ejemplo. Creo que por ahí se pasmó el video del doctor José Carmen. Vamos a esperar un momentito en lo que se restaura la señal.
Sí, en efecto se quedó congelado. Déjenme verificar. Por aquí me parece todavía conectado. Vamos a esperar a que se restablezca un poco la conexión. Vamos a aprovechar este espacio para comentarles acerca del tema de la asistencia. Para todos nuestros participantes del diplomado, su asistencia ustedes la van a marcar en la plataforma del Tecnológico de Morelia y su contraseña del día de hoy es Fiscalía. No importa si lo ponen con mayúsculas, minúsculas, el chiste es que le pongan tal cual, Fiscalía. Esa es la contraseña del día de hoy. Para todos nuestros participantes público en general, les vamos a enviar ahorita aquí por el chat, aprovechando este espacio, les vamos a mandar el link para que vayan ahí agregando sus datos, todo lo que va a llevar los datos de su constancia, para que nos hagan por ahí favor de marcarla. Bien, ¿sí me escucho, Olic? ¿Ya me Sí, escucho? sí, ya te escuchamos. Muchísimas gracias, Una disculpa por la falla de la red, No te preocupes. Son causas externas no atribuibles al sujeto activo, precisamente hablando del delito, no es un acto con el dolo, ¿verdad? Y bueno, comentábamos precisamente para aterrizar este tema, precisamente diversas personas pueden participar y precisamente la dificultad, la alta complejidad que mayor nos enfrentamos es identificar al presunto o las presuntas personas responsables de la comisión de los delitos de trata de personas. Precisamente muchas veces son personas que utilizan Facebook desde otro país, ¿no? Hemos tenido personas que tienen identidad o conexiones desde Guatemala y tienen interacción con México, por ejemplo, o de Colombia con México, y que pues es más complicado identificar quién está atrás de esa red social. Precisamente vamos a ver las modalidades más adelante en las demás sesiones y podemos ver cómo identificar a los presuntos responsables, pero también cómo prevenirlo, ¿no? Es importante y trascendente tener esto, ¿no? Adelante, por favor. Algo muy importante, que precisamente las conductas de los delitos más utilizados para comisionar y que se obtenga el resultado del delito de trata de personas para estas personas responsables, especialmente la captación y el enganche. Muchas veces hay ausencia de un transporte, muchas veces se realiza en ese mismo lugar o se alojan en el mismo domicilio del tratante, no hay esas conductas, pero es una captación o enganche con la finalidad de explotar. Entonces, esta conducta generalmente son más utilizadas en las redes sociales. Mayormente, vamos a recordar que anteriormente pues, se decía que en trata de personas, el tratante, por ejemplo, Tlaxcala, y lo digo con mucho respeto a nuestros amigos del estado de Tlaxcala, que tenemos nosotros como Fiscalía General del Estado para tener esta coordinación. Lo digo con mucho respeto para la compañera que está a cargo en Tlaxcala de estos delitos de trata de personas, porque es catalogado Tlaxcala como una entidad potencialmente de la comisión de este delito de trata de personas. Y que precisamente se da ahora, y que antes decía, no, pues viene una persona externa de otro estado, de otro municipio, viene, enamora a una persona de manera presencial a la víctima, y comisiona el delito de trata porque se la lleva de Michoacán a Tlaxcala, por ejemplo, y comisiona el delito porque viene de Tlaxcala a Morelia y aquí realiza la conducta, la capta, se la lleva a Tlaxcala, allá se consuma la explotación sexual. Eso ocurría anteriormente y no dudo que siga ocurriendo, pero mayormente ahora los tratantes lo que utilizan es precisamente las redes sociales. Desde una cuenta de Facebook pueden crear un perfil falso con una identidad falsa, que vuelvo a repetir, eso nos complica la identificación del presunto responsable, ya que acreditar el delito y la conducta delictiva se hacen pasar por una persona diversa
y que precisamente en cuestión de minutos manda, identifica a las víctimas más potenciales, se hacen amigos, inmediatamente, posteriormente los casos desgraciadamente aceptan una amistad de una persona que no conocen y que también lamentablemente en muy poco tiempo después se hacen novios, pareja, empiezan a interactuar y, por ejemplo, en temas de que manden videos, mándame fotos, oye, te quiero ver. Entonces, logran sacar a la víctima de, por ejemplo, de su casa, de su lugar de origen, a otro estado o a otro municipio de Michoacán. ¿Me explico? Ya no hace falta ese contacto presencial, sino los medios electrónicos, las redes sociales son los medios que son comisivos ya para realizar esta conducta, lograr sacar a la víctima menor, por ejemplo, en su mayoría, del núcleo familiar a otro municipio, a otro estado, alejado de esas redes de apoyo y aprovechándose de su vulnerabilidad o del enamoramiento, de la confianza que se dio en redes sociales. Hay unos casos donde mandan la solicitud, inmediatamente aceptan, se hacen amigos, en pocos días, en 8 días ya son novios, y a los 8 días ya se fue a otro municipio, otro estado, la república, y eso hay que tener mucho cuidado, porque digo, todos tenemos hijas, primos, hermanas, sobrinas, donde ocurre mucho este tema. Afortunadamente, en muchos casos se ha detectado, se ha identificado y se ha rescatado a las víctimas, pero obviamente lo mejor es que no ocurra. Adelante, por favor. Y precisamente vamos adelante, por favor, a las modalidades de la trata de personas. Hay un tema de este módulo 3 donde vamos a ver las modalidades de trata de personas. Pero sí quiero, por ejemplo, mencionarlas. ¿Por qué? Porque el delito de trata de personas va relacionado, obviamente, y correlacionado y de la mano de la forma de que se realice una conducta de captación, de enganche, de transporte, de traslado, que se entregue, que se reciba, que se aloje a las víctimas con la finalidad de explotación. ¿Y cuáles son las formas de explotación? Que precisamente vamos a ver en la tercera sesión de este módulo 3, que son las modalidades y los aspectos básicos precisamente, pero quiero irlas mencionando, ¿no? Precisamente la esclavitud, la servidumbre, la explotación sexual. Dentro de la explotación sexual está la prostitución ajena, la pornografía infantil, el turismo y el comercio sexual, la explotación laboral, los trabajos o servicios forzosos, la mendicidad forzada, la utilización de niños, niñas y adolescentes en actividades delictivas, la adopción ilegal de niños, niños y adolescentes, el matrimonio forzoso servil, el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y la experimentación biomédica en seres humanos. Son las 11 formas de explotación que especifica la Ley General para prevenir, sancionar, erradicar los delitos en materia de trata de personas para su protección y su asistencia a las víctimas de estos delitos. Y que precisamente esta sesión quise que conociéramos, que analizáramos qué definición, qué concepto había de delito, quiénes cuáles son sus elementos del delito, que lo vimos prácticamente, ¿no? Que debe haber una conducta, una tipicidad, una antijuridicidad, etcétera, que se realiza de una manera dolosa, quiénes participan, quiénes son autores de los delitos, cómo se realizan en conjunto, para ya estar adentrándonos a la definición internacional del Protocolo de Palermo del delito de trata de personas, y que México adoptó la primera definición de trata en el año 2007 en su primera ley en México, y que ya esta ley abrogada en el año 2012 por la actual ley general especifica una definición diferente a la internacional, a la primera que hubo en México, y que está más amplia. Especifica que es toda acción o omisión dolosa de una o varias personas con la finalidad precisamente de explotarla, ¿no? Por comentar y resumirlo de una manera. Entonces es importante conocerlo precisamente desde el fondo, obviamente, por ejemplo, los que estudiamos Derecho, pues tuvimos una clase que se llama Teoría del Delito, que precisamente ahí analizamos este tipo de conductas, este tipo de elementos, estas cuestiones de que nos llevan a analizar las conductas antijurídicas desde los siglos pasados, precisamente, ¿no? Por ejemplo, que veíamos el derecho romano, cómo eran
sancionado las conductas delictivas que realizaban en aquel momento y que, bueno, había trata en aquellos años, obviamente, y que lamentablemente aún en este siglo que actualmente estamos viviendo y en estas cuestiones ya donde existen garantías para el Estado, donde garantizan el respeto a los derechos humanos, aún sigue existiendo la trata de personas. Entonces es importante que conozcamos precisamente todo este tema. Por ahí les subí en la plataforma algún tipo de la legislación, que el protocolo de Palermo, ojalá lo puedan leer para conocer este tema. Vamos a ver la segunda sesión, ojalá lo puedan leer para conocer y desahogar de una manera más eficiente la segunda sesión del módulo 3, que vamos a ver antecedentes y normatividad de la trata de personas. Vamos a entrar un poquito más a hablar sobre estos temas. El tercero sería ya, vamos a hablar de las modalidades y aspectos básicos, y por último vamos a hablar del proceso penal, que vamos a hablar, si se van dando cuenta o se van a ir dando cuenta en las sesiones, vamos armando precisamente todas estas acciones que realiza la Fiscalía, que no es nada fácil, es una tarea sencilla, se necesita vocación de servicio, atención, sensibilidad, pero obviamente una especialización para realizar este tema, para investigarlo de una manera exhaustiva, eficaz y eficiente, como lo marca el Rey. Y que bueno, vamos a ir viendo precisamente qué es el delito, cuáles son los antecedentes del delito, su normatividad, vamos a ver las modalidades, sus aspectos básicos, su penalidad, sus elementos de cada una de las modalidades. Vamos a ver precisamente cuáles son también los temas del proceso penal, porque muchas veces dicen, bueno, es que cuántas detenciones, cuántas órdenes de aprehensión, cuántas vinculaciones, cuántas sentencias condenatorias, pero precisamente todo parte desde el primer momento que se inicia una carpeta de investigación mediante las formas de inicio de investigación que especifica el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde, pues bueno, puede ser por noticia criminal, por denuncia, cualquier persona puede denunciar, cualquier persona puede tener una noticia criminal, y también cualquier persona ya que sea víctima directa puede presentar la querella. Este delito, hay que decirlo, se persigue de oficio, es un delito que basta con el reporte de una denuncia anónima, una noticia criminal, para iniciar una carpeta de investigación. Es un delito que se persigue de oficio. ¿Por qué? Porque hay delitos que se persiguen únicamente por querella, que se persiga por querella, que solamente la parte que recibe el daño, que se le daña su bien jurídico tutelado por la ley, puede presentar una querella ante el Ministerio Público y se inicia una investigación por el hecho que sufrió en su agravio, catalogado y especificado y establecido como delito en las leyes punitivas del Estado de Michoacán, en el Código Penal Federal, donde este delito, como les comento, es un delito catalogado ya a nivel internacional y obviamente a nivel mundial como un delito de lesa humanidad, precisamente por el tema que daña gravemente y viola los derechos humanos de las personas, ejemplo de la dignidad humana, entre otras, y que es un delito de manera permanente, que diario a diario, segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, las víctimas sufren este grave flagelo, y que obviamente por eso se toma o ya se cataloga como un delito de lesa humanidad. Bueno, nos restan 9 minutos para ser respetuoso de los tiempos de cada uno de ustedes. Por ahí la planeación del diplomado, algunas cuestiones, vayan viendo el material que por ahí se subió en la plataforma. Al final del módulo 3 vamos a hacer la evaluación de lo que escucharon activamente el día de hoy. A las personas que después lo puedan volver a ver, va a quedar grabado, va a quedar ahí visualizado para quienes puedan o quieran volver a verlo. Y que también, de acuerdo a lo que su servidor manifieste, especifique, y de acuerdo a una aplicación que ustedes tengan autodidacta de leer, de investigar el material y de verlo, pues puedan tener un mayor conocimiento y adquirirlo de una manera más puntual. Y estos 8 minutos restantes quedo
si me lo permiten, no hay inconveniente, o hay alguna persona que tenga alguna duda, lo podemos desahogar en estos 8 minutos para vernos pues la próxima sesión, que serían antecedentes y normatividad en la trata de personas.